Bueno, nos habíamos quedado en este esquema. Algo que no les mencioné es que las coenzimas las puse en color rojo, así es que entiéndase que la coenzima del 7 pues, es el factor tisular, al igual que la coenzima del 9 es el 8 y la del 10 es el 5. Por eso están en colores separados. Sin embargo, la trombina in vivo, recuerden que este esquema es in vitro, pero in vivo la trombina es quien activa al 11, el de la hemofilia C. Pero en un tubo ensayo paramos aquí el cronómetro en la fibrina inestable, tampoco nos da tiempo de que se estabilice adecuadamente el polímero de fibrina. Por eso dijimos que un paciente con deficiencia del factor 13, fíjense que sus dos pruebas, el TP, que es de aquí a acá, como el TTP, que es de aquí a acá, van a ser normales. Pero yo meto a quirófano a este paciente y va a sangrar en el quirófano. Puesto que in vivo también se puede dar in vitro, pero in vivo la trombina es quien activa el 13 y el 13 es el que estabiliza la fibrina de puentes de uniones por puentes de hidrógeno en los polímeros de fibrina inestable, paso a puentes, digo a enlaces covalentes, que es lo que llamo polímero estable. Pero si yo no tengo 13, aunque haya trombina, sí convierto al fibrinógeno a fibrina, pero no puedo activar al 13 adecuadamente o tengo muy poco 13 que estabilice esto y el quirófano sí voy a sangrar, aunque mis dos tiempos sean normales. Esto sobre todo para cirugías de primera instancia en pediatría en recién nacidos. En un adulto esto ya no va a pasar, puesto que ya vamos a saber que ese paciente es deficiente de 13. Pero sí, pediatras o cirujanos pediatras, neonatólogos, son los que deben de conocer adecuadamente esto, sobre todo comprender esta parte. Entonces vamos a ver en este video solo la conversión de fibrinógeno a fibrina para ver qué enfermedades hay aquí, así como la estabilización por parte del 13 de estos monómeros, de estos polímeros de fibrina cuando pasan a ser estables. Vamos a recordar que la protrombina cuando se activa es la trombina 2A, factor 2 activado, y tiene todas estas múltiples funciones moleculares. Aquí sí es in vivo, al igual que funciones celulares activando los receptores por proteasa, ¿no? Receptores activados por proteasa que están en varias células. Aquí está la trombina activando a estos. También el 10 puede activar estos receptores. Crucial que se entienda esto, pero es más la trombina, por eso decimos que es una molécula con amplias propiedades fisiológicas, porque vean a todos los factores que me activa in vivo. De entrada, pues su objetivo es formar fibrinógeno a fibrina, 1 a 1A o 1 activado. Activar al 13 para que estabilice esta fibrina. Activar a las dos coenzimas importantes moleculares, es decir, al 5 y al 8, que son coenzimas que ya dijimos, que estaban en un 5 a 10% de actividad, pasarlas a un 100% de actividad, pero en los tubos de ensayo, en el TP y en el TTP, no llegamos a ver tanto esta actividad, puesto que nosotros medimos la conversión de fibrinógeno a fibrina en un primer momento, y por otra parte activar in vivo al 11, ya dijimos, ¿no? Por eso no necesitamos al 12 in vivo para coagular, porque es la trombina que in vivo nos activa al 11 para brincar a células sin factor tisular. Entonces, vean, este esquema explica muy bien todas las funciones de la protrombina una vez activada, ¿no? A trombina. Entonces, entiéndase la parte molecular como celular. Aquí muy rápidamente estos son los receptores activados por proteasa. Aquí en la proteasa principal, la trombina. Y dijimos que el 10 también activa a esto. Estos círculos, no confundir con factores de la coagulación, simplemente están ejemplificando este rojo a este verde a el azul a este morado a este. Por ejemplo, el 10 me activa a estos dos, a este y a este. El factor 10 activado puede activar en las plaquetas del trombo a estos dos receptores que están en estas células, pero me interesa este primero, en los infartos sobre todo, porque está presente en las plaquetas. Pero el 2 también activa a al verde y al azul, y aquí les dejo en qué tipo de células están. También activó células endoteliales, obviamente, como hemos visto en otras partes de diferentes videos. Y esto es importante comprenderlo, puesto que no es lo mismo que yo de Rivaroxaban, por ejemplo, o Apixaban, que son inhibidores directos del 10,
Si doy eso, por un lado inhibo parte de la cascada de la coagulación, pero por otro lado estoy inhibiendo a estos dos también. El Borapaxar, que tanto les había dicho, me inhibe principalmente aquí a nivel de las plaquetas en un infarto, y por eso tenemos alto riesgo de sangrado y no ha dado muy buenos resultados. O el dabigatran, que es un inhibidor de la trombina, por ejemplo. Dar dabigatran tanto inhibo la cascada, la parte molecular, como la parte celular, sobre todo por estos tres receptores que estoy señalando. Entonces, por eso debo conocer estas partes para que cuando yo indique estos medicamentos tener en mente dónde estamos actuando. Entonces vámonos directo ahora, esta es otra forma de ver la cascada en laboratorio. De aquí a aquí es un tubo de ensayo y de aquí a aquí es otro. Ya no debe haber problema con esto, sino regresar al otro esquema. Y vamos a concentrarnos cómo pasamos de monómeros de fibrinógenos circulantes solubles a polímeros de fibrina inestables por puentes de hidrógeno que son relativamente insolubles, pero una vez estabilizados por el 13 pasan a ser insolubles y estables con la resistencia del acero, ya dijimos, ¿no? Aquí es donde yo puedo poner la urea 5 molar. Si esto se deshace, indica deficiencia del 13. Si estos ya no se deshacen, porque estos ya tienen enlaces covalentes, ya no son puentes de hidrógeno, pues aunque ponga urea 5 molar, estos ya no se van a deshacer, y eso indica que no hay deficiencia del factor 13, por ejemplo. Entonces estamos viendo todo por partes nuevamente. Recuerden que iniciamos con la deficiencia del 7, por ejemplo. Este se va a alargar, el TP, pero el TTP va a ser normal, y viceversa. Si tengo deficiencia del 12, este tiempo el TTP se va a alargar, pero el paciente sí puede entrar a quirófano. Es una gran diferencia si yo no entiendo estas vías, y lo mismo va a pasar aquí, porque si yo tengo deficiencia del 13, mis dos tiempos pueden ser normales porque el cronómetro se para aquí, vamos a decirlo simple para que se comprenda. Entonces vamos a ver esta última parte, cuando la trombina convierte estas moléculas. Recuerden que este pedacito es su forma inactiva o proenzima, que este no es una enzima, este es un producto que va a formar la fibrina. La mayor parte sí son simógenos o proenzimas de las otras actividades que les mostré de este factor. Y aquí son puentes de hidrógeno que al rato van a ser enlaces covalentes una vez activando al 13. Aquí, ¿por qué digo que son puentes de hidrógeno? Porque no hay factor 13, pero en este esquema tenemos ya la fibrina inestable, que es donde nos quedamos. La trombina activa al 13, el 13 mete enlaces covalentes aquí, y esto es el coágulo estable porque nuestra fibrina ya es estable. Recordar, coagulación es la formación de fibrinógeno a fibrina. En cambio, trombo es que esta fibrina se enreda en las células del tejido como en las de la sangre, en el tapón, pues, que llama la gente tapón primario. Por eso no existe la hemostasia primaria ni secundaria. Nosotros lo dividimos así para entenderlo. Pero es más, primero sucede la secundaria, porque es la parte molecular, que después se va a enredar sobre la parte celular. Es al revés completamente de lo que nos dicen los libros. Pero pues nuestros especialistas están acostumbrados a manejar fármacos de la hemostasia primaria y de la hemostasia secundaria como si esto existiera en vivo. Suceden al mismo tiempo, pero viene totalmente al revés. La parte secundaria viene diseminándose del tejido hacia la herida del vaso sanguíneo. Y bueno, entonces para comprenderlo mejor vamos a ver esta parte. Aquí estamos representando un monómero de fibrinógeno. No me interesa la medida, pero esta es una molécula que llamamos fibrinógeno, monomérica, soluble, así circula, así la secreta el hepatocito a la sangre. Y es lo que medimos. Por ejemplo, un paciente hepatópata pues no va a tener muy poquitas de estas moléculas. Y vean algo interesante, estas 6 cadenas, ¿por qué digo 6? Porque son 2 alfas, 2 betas y 2 gamas aquí en sus respectivos colores. La alfa inicia aquí, es el grupo carboxilo terminal, y termina aquí en el amino terminal también, carboxilo y amino. Y lo mismo para las betas, carboxilo y amino, carboxilo y amino. Y las gamas van de aquí a acá. Y esto es importante porque estas 6 moléculas forman una molécula que llamo monómero de fibrinógeno, y todo esto en el esquema anterior viene siendo solo un cubito de estos, ¿no? Y cuando ya se unen,
después es lo que vamos a tratar de explicar para ver las enfermedades. Y aquí hay dos flechas interesantes, las punteadas y las sólidas, que son estas cortas. Justo en estos sitios, vean que es en las cadenas alfas y betas donde va a cortar una enzima que se llama trombina, y cuando ya se polimerizaron todas estas moléculas, varias de estas, miles de estas moléculas van a polimerizar formando la fibrina. Y la plasmina es la que rompe en este sitio a estas moléculas ya polimerizadas, y es lo que llamamos dímero D, algunas zonas de estas que después veremos, pero ahorita nada más para que se entienda esta molécula. Ahora vamos a comparar dos moléculas de estas, o cómo la trombina va a cortar en esos sitios. Vean aquí ya tenemos la conversión de fibrinógeno a fibrina. Esto es lo que llamamos coagulación, pasar de este estado fibrinógeno a fibrina. Esto se llama coagulación. No confundir coágulo con trombo, por eso insisto. Y la trombina va a venir y se une a esta molécula cortando en estos sitios, y estos fragmentos que se van a liberar son los que llamamos fibrinopéptidos A y fibrinopéptidos B, porque vienen de las alfas y de las betas respectivamente. Y por eso también decíamos que no podemos separar la coagulación de la inflamación ni la inflamación de la coagulación. Donde hay inflamación va a haber coagulación, porque donde hay inflamación recuerden que también se va a activar la trombina a través del complemento, y viceversa, donde hay coagulación en un proceso no inflamatorio, por ejemplo, sino isquémico. Al liberarse los fibrinopéptidos son quimiotácticos tal cual como los fragmentos del complemento C3A y C5A, y van a traer neutrófilos y otras células inflamatorias al sitio del infarto. Por eso los cardiólogos frecuentemente dicen que al día tal llegan los neutrófilos, pues en parte es por esta razón, ¿no? Aunque el infarto no sea séptico, se va a ver elevación de estas células simplemente, uno, por la necrosis, y dos, por estas moléculas quimiotácticas. Ahora, estas zonas donde se cortaron se van a exponer aminoácidos cruciales, que son los que me sirven para unir. Por ejemplo, esta parte de la alfa se va a unir con una beta de otra molécula, o al igual esta parte de la beta, de la gamma, estas dos zonas, tanto la alfa como la beta, se van a unir a las cabezas de la gamma de otra molécula similar. La trombina va a cortar múltiples de estas, como veremos en el siguiente esquema, y es así como se van a empezar a unir. Aquí ya quitamos la trombina, ya están cortados, nótenlo. Y vean estas dos betas, por ejemplo, dos alfas, las amarillas, se están uniendo a la parte carboxilo terminal de las gamma, las verdes. Y las beta, por ejemplo, las moradas, también se están uniendo a la cabeza o a la carboxilo terminal. Pero vean que estas flechas indican puentes de hidrógeno. Esto para lo único que me sirve es para ponerlas en registro. Si aquí agrego urea 5 molar, estas se separan y me indica deficiencia del factor 13, por ejemplo, y hasta aquí tenemos polímeros de fibrina inestables. Pero si la trombina también está activando esta enzima, por otro lado recuerden que está activando el factor 13, y es así como voy a estabilizar estos puentes de hidrógeno en un inicio. Aquí vean cómo se une tanto alfa como beta a la gamma de otra molécula, es decir, este es un monómero, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. Y es así como hago un polímero, que sigo diciendo que es inestable porque son puentes de hidrógeno, hasta que finalmente se activa el factor 13, y estas líneas punteadas indican que en la parte carboxilo terminal, en estas posiciones, de un lado y de otro de las gamas, es decir, de esta gama en la posición 398 el aminoácido ácido glutámico, y en esta otra gama en la posición 406 con lisina se van a unir un enlace covalente. ¿Para qué me sirvieron los puentes de hidrógeno? Para aproximar a las moléculas, para ponerlas en registro, ahí que el factor 13 pueda llegar y meter enlaces. Por eso decimos que esto es como un imán, los enlaces por puentes de hidrógeno, que solo lo aproximan pero se pueden separar. Pero una vez metiendo una soldadura, ya los imanes ya no se pueden separar. ¿Y quién es la soldadura? Los enlaces covalentes introducidos por el factor 13 activado. Entonces aquí se ve muy claro. Y vamos a ver el siguiente esquema. Aquí ya vean cómo se aproximaron las dos cadenas gamma, ya están soldadas, por decirlo. Ya se metieron estos enlaces covalentes por el factor 13 activado, y comparen aquí, ya es una polímero de fibrina pero estable.
Aquí si agrego la urea 5 molar ya no se separa esto. Comparen este esquema, vean como las dos cabecitas verdes en la parte carboxilo terminal de las cadenas gamma están unidas, viceversa el esquema anterior donde están separadas. Entonces este es el chiste de activar al 13 para lograr esto. Ahora vamos más adelante. Aquí ya tenemos cómo se unieron y más detallado, aquí están las posiciones, pero lo que me interesa es que vean cómo van polimerizando. Aquí ya están las soldaduras por el factor 13 y así se van formando largos polímeros que en el microscopio óptico que les he mostrado apenas se ve como una pequeña hebra, un hilo de eosinofílico unidos a las plaquetas que les he mostrado en otros videos. Y aquí ya de una manera más tridimensional y un poco más compleja llegamos a los polímeros de fibrina estables. Entonces hasta aquí lo voy a dejar, nada más quería que se entendiera la conversión de fibrinógeno a fibrina, que es lo que llamo coagulación, y ya veremos cuando tengo enfermedades aquí, que sería la disfibrinogenemia, que la molécula del fibrinógeno sí está pero no funciona bien, o la hipofibrinogenemia, hay poco, o la disfibrinogenemia, o digo afibrinogenemia congénita, que no hay, o una combinación de todo esto, y también la deficiencia del 13. Así es que ahora ya entiendo bien que cuando hago el TP y el TTP activado en dos tubos de ensayo diferente, como vimos en el video pasado, separa aquí el cronómetro, así es que no me mide la deficiencia del 13, y pueden ser tiempos normales, pero en el quirófano sí voy a sangrar. Así es que es crucial también que se comprenda esta parte y lo de la urea 5 molar, que ya es una prueba adicional para medir esto, ¿no? Pero con las pruebas de rutina de todos los días, pues de TP y TTP que utilizamos para meter a un paciente a quirófano van a ser normales. Por eso los repito, pediatras, neonatólogos, que si su paciente requiere cirugía a esa edad, pues ahí es donde se van a enfrentar a un sangrado en el quirófano. Hay datos, obviamente, como ya los vimos cuando hablábamos de las hemofilias, que desde el paciente desde que nace tiene sangrado del cordón umbilical, entre otras cosas que pues ya lo he mencionado muchas veces. Entonces todo esto nos hace pensar. Entonces déjenme nada más recapitular las tres principales que llevamos, ¿no? El TP mide esto y el TTP activado mide esto. Si yo tengo una deficiencia del 7, en el quirófano voy a sangrar, obviamente, porque me cortan, se sale el plasma, no hay 7, no hay cómo disparar la coagulación in vivo, es la única manera de coagular. In vivo no existe esta dijimos que es artificial, yo la produzco. In vivo necesito trombina a fuerza para que se active de esta manera al 11, de aquí. Teniendo trombina activa, activo al 11 y se dispara esto que simula la extensión. Así es que si en una deficiencia del 7 yo solo hago el TTP activado, va a ser normal, lo meto a quirófano y sí voy a sangrar. Pero en una clásica deficiencia del 7, ¿cómo sería? Un TTP normal y un TP anormal o alargado. Eso me hace pensar en el contexto adecuado en una deficiencia del 7, por ejemplo, porque es un patrón prácticamente único. A diferencia que si tengo una de las tres hemofilias, la hemofilia A, la B o la C, se va a alargar el TTP, pero el TP va a ser normal, porque son dos tubos de ensayo diferentes, aunque esto lo llaman vía común. Pero si me confío y solo le hago el TP, y el TP pues es normal, porque ni siquiera participa el 8, el 9 ni el 11 en este tubo de ensayo, pues si me confío solo con esta prueba, lo meto a quirófano y también van a sangrar las hemofilias. Así es que otra prueba más. Lo mismo va a pasar con el 13, aquí peor, porque los dos tiempos van a ser normales, porque mi cronómetro lo voy a parar una vez que hay fibrina, o el aparato automático se va a parar una vez que detecta filamentos de fibrina, pero no detecta si son estables o inestables. Así es que tiempos normales sangran en el quirófano. Entonces eso, ya que lo veamos en las tablas, quiero que recuerden esto que les estoy mencionando ahorita. Hasta aquí lo dejamos, gracias.